Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es álgebra, ¿sí? El siguiente tema del precálculo, que es álgebra. Aquí nos vamos a tardar un poquito más, a diferencia de aritmética. Vamos a empezar, antes de entrar a lo que es el álgebra, a recordar un poquito estos tres conceptos. El concepto de neutros, el concepto de leyes y el concepto de propiedades, ¿sale? En el caso de, vamos a empezar con las leyes, bueno, ustedes ya las han visto, nada más es recordarlo. Signos iguales cuando se multiplican me da más, signos iguales cuando se multiplican me da más. Más por más, y menos por menos, más. Signos diferentes cuando se multiplican me da menos. Más por menos, menos. Menos por más, menos. ¿Sale? En cuanto a las leyes de los signos. Luego, por otro lado, ¿qué pasa cuando los dividimos? Lo mismo. Signos iguales cuando se dividen me dan más. Signos contrarios cuando se dividen me dan menos, ¿sí? Más entre más, menos entre menos, más. Por otro lado, más entre menos, menos, y menos entre más, menos. Es nada más para recordar un poquito las leyes de los signos. ¿Vale? Bien, vamos con los neutros. En los neutros tengo varios tipos de neutros, que es aditivo, multiplicativo, divisor y exponencial. ¿Qué es el neutro aditivo? Es un número, ¿sí?, tal que cuando una cantidad la sumo por ese número no se me altera. En este caso, el neutro aditivo es el 0. ¿Por qué? Porque si yo sumo 85 más 0, me da 85. O si yo sumo menos 314 más 0, me da menos 314. Por eso decimos que el neutro aditivo es un número tal que cuando yo sumo ese número a otro, el segundo no se me altera, ¿sí? O cuando sumo una cantidad más el neutro aditivo no se me altera, ¿vale? Por otro lado, el neutro multiplicativo es un número tal que al multiplicar una cantidad por ese neutro no se me altera. En este caso es el 1, ¿sí? Entonces, si yo multiplico, por ejemplo, 36 por 1, me da 36. Si yo multiplico menos 14, lo multiplico por 1, me da menos 14. Entonces, el neutro multiplicativo es un número por el cual cuando se multiplica una cantidad por ese neutro, no se me altera, ¿vale? Por último, vamos con el neutro divisor. Como su nombre lo dice, es un número que al dividirlo por el neutro, ¿sí?, o sea, una cantidad dividida por el neutro divisor no se me altera. En tal caso vuelve a ser el 1. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo 36 y lo divido entre 1, me da 36. Si yo tengo menos 27 dividido entre 1, me da menos 27. De manera entonces, que fue lo que hicimos un poquito con las fracciones, cuando yo tenía 3 menos 5 sextos, eso es lo mismo que si yo le pusiera 3 sobre 1, porque estoy usando el neutro divisor, menos 5 sextos. Entonces no se me altera, ¿de acuerdo? No se me altera ese número. Es como cuando puse en las fracciones, por ejemplo, que tenía 6 sobre 5 tercios. Para poder hacerle la ley de la herradura le puse un 1 abajo, 6 sobre 1 entre 5 tercios, y ahora sí ya podía hacer la división, dado que el 6 entre 1 es lo mismo, porque es el neutro divisor, no se me afecta. Si yo al 6 le pongo un 1, no se me afecta, ¿vale? Por último, vamos con el neutro exponencial. El neutro exponencial, como su nombre lo dice, es un número que al elevarlo por ese neutro, una cantidad elevada por ese neutro no se me afecta. Y en este caso también es el 1. Es decir, 36 es lo mismo que si yo elevo 36 a la 1. Menos 14, yo lo elevo a la 1, no se me altera, me da menos 14. ¿De acuerdo? Entonces, son los neutros aditivo, multiplicativo, divisor y exponencial. Los vamos a usar, por lo menos lo voy a mencionar y los vamos a usar. En las propiedades tenemos la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva y el inverso. Son las propiedades que hay. Para la conmutativa y la asociativa tengo de suma, conmutativa de suma y conmutativa de multiplicación. Asociativa de suma y asociativa de multiplicación. Distributiva es de suma y multiplicación, ahorita lo vamos a ver. Y el inverso, como su nombre lo dice, es el inverso de un número. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de la conmutativa de la suma, me dice que si yo tengo
Si yo tengo conmutativa, tengo A más B menos C, es lo mismo que yo ponga menos C más A más B, ¿sí? O sea, hago conmuto, es decir, cambio de lugar los números y no se me afectan. En el caso de la multiplicación, yo tengo A por B por C por D, es lo mismo que si pusiera C por A por B por D, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, o sea, los intercambios. Digamos aquí en multiplicación que el orden de los factores no altera el producto, también aplica para la suma, siempre y cuando tenga cuidado, por ejemplo aquí, en este caso, de este número C, dejarle su signo. Vamos a hacer ejemplos. Por decir, en la parte de la conmutativa de la suma, si yo tengo 6 menos 5 más 4 menos 20, es lo mismo que si yo pusiera menos 20 más 4 menos 5 más 6. Es decir, mientras le conserve el signo, por ejemplo el menos 20 lleva su signo, el menos 5 lleva su signo, no se me altera, no importa dónde lo pongo. En el caso de la multiplicación, si yo tengo 6 por 3 por 5 por 2, es igual a si yo multiplicara 2 por 3 por 6 por 5. Entonces, yo puedo conmutarlos, los puedo cambiar y no pasa nada, ¿de acuerdo? Bien, ese es respecto a la propiedad conmutativa de la suma y conmutativa de la multiplicación. ¿Qué pasa con la asociativa de la suma? Lo que me dice es lo siguiente, si tú tienes un número A más B menos C, vamos a cambiarle aquí los signos, menos B más C menos D, yo los puedo asociar, es decir, le puedo poner un paréntesis, A menos B más C menos D, los asocio de manera independiente. Ahora, hay que tener cuidado con esta propiedad en cuanto a los números que lleven su signo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo vamos a suponer, tengo 5 menos 6 más 4 menos 2? O sea, yo tengo varias opciones para asociarlo, no nada más hay una, por supuesto. Puedo asociar estos dos primero, o sea, es decir, 5 menos 6, y luego estos dos más 4 menos 2, claro, esa es una opción. Pero luego, ¿qué pasa si yo quiero asociar, por ejemplo, estos dos de adentro? Ese es un error común que cometen varios de ustedes. Dice, mira, tú tienes 5 y luego tienes menos 2. Y dices, yo voy a asociar a estos dos. Ok, dejo el signo afuera y pongo 6 más 4. Error. Ese es un error, porque si tú quieres asociar estos dos de adentro y el signo negativo en este caso lo quieres sacar, como en este caso, tienes que cambiarle los signos adentro, porque a multiplicar los signos, menos por el signo más del 6, si te da menos. Menos por más, menos. Aquí viene el problema, menos por más te da menos, y aquí te dice más, entonces tienes que cambiarle los signos a lo de adentro. Dices, profe, pero al 6 no le cambié el signo. Sí se lo cambiaste, porque originalmente era negativo y tú lo pusiste ya positivo, porque si quisiste sacar este menos 6, cuando tú sacas el signo, tienes que cambiarle a lo que queda adentro, tienes que cambiarle los signos también. Ahora, me podrán decir, bueno, profe, pero ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, aplico dos al mismo tiempo? Es decir, este 6, ¿qué pasa si yo quiero asociar el 6 y el menos 2? Lo puedes hacer, ya estarías aplicando la asociativa y a su vez la conmutativa. Es decir, tú podrías decir, yo quiero asociar el 5 más 4, esos no los asocio. Esos así los dejo, 5 y 4 no los dejo, pero quiero asociar el 6 y el menos 2. Ok, como ambos tienen un signo negativo, sácalo, ¿sí? Menos, ahora sí pones los números, porque ambos tienen el signo negativo, ¿sí? Entonces, el signo negativo que quieras lo puedes sacar, porque ambos tienen, diferente lo de arriba, dijiste, asocié estos dos, quiero sacar el signo negativo del 6, ok, lo sacas, y le cambias el signo a los de adentro. Ahora, si quieres asociar a estos dos, puedes hacerlo. Nada más tienes el signo que sacarlo. Como los dos son negativos, cualquiera de los dos que saques. Por lo tanto, a los dos que te quedan adentro, el menos 6 y el menos 2, hay que cambiarle el signo, es decir, 6 y 2. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si quiero asociar estos dos
pero luego lo quiero asociar al revés. O sea, primero pongo el 4 y luego el menos 6. Hago una mezcla de las dos. Es decir, hago primero la conmutativa y luego la asociativa. O sea, por ejemplo, pongo 5, ¿sí? Luego pongo menos 2 al final, sí, y asocio estos dos. Pero ahora el que quiero sacarle el signo es al más 4. Ah, ¿quieres sacarle el signo más? Sí. Entonces, si tú vas a sacar un signo más, no hay necesidad de que le cambies el signo a ninguno. Es decir, tú tienes menos 6 y más 4, ¿sí? Entonces, la única manera cuando le vas a sacar un signo es cuando estás asociando y quieres sacar un signo negativo de esos que estás asociando. ¿Qué pasa si asocio 3? Por ejemplo, estos 3 últimos. Yo tengo 5, ¿lo puedo hacer? Claro. Ahora, tengo la opción de sacar el signo positivo del 4. Ah, entonces a los que están adentro no les cambies el signo, porque como sacaste un signo positivo, entonces te queda menos 6, más 4, menos 2. Pero si tú quisieras asociar esos 3, pero sacar un signo negativo, ya sea el del menos 6 o el del menos 2, dices, ah, bueno, entonces tengo 5 menos, ahora sí, tienes que cambiarle el signo negativo, cambiarle los signos a lo que queda dentro. Entonces, en este caso era menos, le pones más, este era más, le pones menos, 4, este era menos, le pones más. Y de esa manera asocias como tú quieras, siempre y cuando tengas cuidado con el signo, ¿sí? ¿Qué pasa con la multiplicación? La multiplicación es un poco más sencilla, dado que si yo tengo A por B, por C, por D, todos se están multiplicando, yo puedo poner A por B solitos que se estén asociando y luego pongo C y D, ¿sí? O sea, asocio como yo quiera en la multiplicación. Nuevamente, vamos a cuidar los signos. Por ejemplo, si yo tuviera menos 6 por 4 por menos 5 por 9. Yo puedo asociarlos como yo quiera. Es decir, digo, y si asocio estos dos, ok, asócialos, menos 6 por 4. Para asociarlos, entonces ponemos un corchete, ¿de acuerdo? Bien, luego, estos dos los vuelvo a asociar. Entonces si los vas a volver a asociar, pones menos 5 y 9, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando yo tengo puros signos positivos de este lado? Por ejemplo, 3 por 4 por 2 por 8. No, bueno, pues, y quiero asociar estos 3 últimos. Por ejemplo, bueno, si quieres asociar estos 3, pues es 3, corchete, por 4, por 2, por 8. ¿De acuerdo? O dices, yo quiero asociar, pero los dos del centro. Bueno, es 3 que multiplica a 4 por 2, ¿sí? Por 8. Listo. Ya los asocié. Profe, ¿por qué a este no le puso paréntesis y a este sí? Bueno, si quieres quitarle el paréntesis, como se está multiplicando todo, ahí es opcional si se lo pones o no a los de afuera. A los de adentro sí, porque luego se confunde. Es decir, si yo no le pusiera, diría 3 por 4 por 2. Se puede confundir con el número 42. Podrías quitarle el paréntesis siempre y cuando le pongas un punto en medio, ¿sí? Si no, no, porque ahí entonces sí es un signo. Pero yo recomiendo más que nada los paréntesis, ¿vale? Bueno, ahora vamos con la distributiva. ¿Qué me dice la distributiva? La propiedad distributiva, ahí es de la suma multiplicación en ambas. Distributiva significa los puedes distribuir de manera diferente. Es decir, por ejemplo, si yo tengo A por B más C, por ejemplo, yo podría decir que es A por B más A por C. Es decir, es un poquito como lo que llamamos el factor común, ¿sí? O sea, tengo un factor común a estos dos, bueno, pues meto ese factor y eso sería un poquito como la distributiva. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, si dijéramos 6 por 7 más 3. Bueno, tengo vamos a decir dos maneras de distribuirlo de manera diferente. Podría decir que es 6 por 7 más 6 por 3. Inclusive hasta yo podría decir 6 por 7, 42
más 6 por 3, 18. Estos son lo mismo, sí, claro, son lo mismo. Nada más que aquí lo tengo todavía sin multiplicar y aquí ya está multiplicado. Ese sería básicamente la distributiva. Lo vamos a ir aplicando ya, nada más era para recordar. Ahora, ¿qué pasa con el inverso? El inverso significa que si yo tengo un número, por ejemplo, A, ¿sí? Ese número, ¿qué sucede si yo lo pongo debajo? 1 sobre A. Esto no es cierto. Esto no es cierto, esto no es verdad, porque A no es igual a 1 sobre A, pero si yo le pongo a su vez al menos 1, ese se le llama inverso, entonces sí es lo mismo ya, ahora sí, ¿de acuerdo? O sea, si yo lo dejo así, no es lo mismo, porque A no es igual a 1 sobre A, no es cierto, pero si yo lo pongo entre un paréntesis y le pongo menos 1, eso es lo que se le llama inverso. O podría ser de otra manera, que yo tengo 1 sobre A. Entonces, si yo digo, ¿eso es igual a A? No, no es cierto, eso no es cierto. Pero si yo le pongo a la menos 1, entonces sí, ya es el inverso y son lo mismo. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo 8, vamos a ponerle un número más pequeño. Yo tengo 4 y eso es igual a 1 sobre 4. No es cierto, porque esto es 4 y esto es punto 25. Entonces, 4 no es igual a punto 25. No es cierto eso. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es si yo pongo 4 paréntesis a la menos 1. Eso sí es verdad. Esto sí es esto. Eso sí es cierto. Así sí es. ¿De acuerdo? Esto sí es esto. Ese es el inverso. La propiedad del inverso. O al revés, que tuviera 1 sobre 5 es igual a 5. No es cierto. No es cierto. Esto no es verdad. Porque este es punto 2 y esto es 5. Punto 2 nunca va a ser igual a 5, no es cierto. Pero si yo le pongo a la menos 1, entonces sí, ya es verdad, ¿de acuerdo? Vale. Por último vamos a ver el orden. ¿Cuál orden? El orden de los paréntesis, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo lo siguiente. El orden. Bueno, no le voy a poner esta porque esta es una de las que vamos a usar. Así, vamos a ponerle así. Este es el orden, vamos a ver el orden. Dice, primero, el primer orden es el paréntesis. Después de ahí, cuando ya tienen necesidad de poner otro paréntesis, muchos de ustedes ponen otro paréntesis más grandote. No, eso es incorrecto y luego inclusive hasta se llegan a confundir ustedes. Entonces, en lugar de poner 2 paréntesis así, que tienen necesidad, pongan enseguida una llave. Perdón, un corchete. Y luego, otra vez, si ustedes dicen, ahora pongo otro paréntesis grandote. No, eso está equivocado, eso no está bien. Bueno, entonces no pongo paréntesis grandote, sino pongo otro corchete más grandote. No, tampoco está bien, porque el orden para lo que sigue, si quisieras tener sacar otros números o hacer reducir, o vas a reducir o vas a ampliar, después viene la llave. ¿De acuerdo? Y esos son los 3 órdenes que tienes para asociar. Primero el paréntesis, o desasociar, en su caso reducir. Paréntesis, luego corchete, luego llave. Bien, ya con esto termino la parte introductoria del álgebra. Vamos a pasar ya directamente a lo que son la primera parte del álgebra que vamos a ver, que es exponentes 1. Así se llama el tema, exponentes 1 de álgebra. Vamos a continuar ahora sí ya con el tema de álgebra. Estos son básicamente los temas que vamos a ver. Vamos a ver la parte de exponentes, reducción, polinomios, factorización y exponentes 2. Primero vamos a ver una parte de los exponentes, luego vemos estas 3 partes de lo que es el álgebra y luego nos vamos a lo que son los exponentes, la última parte de los exponentes. Básicamente acá ya vamos a ver exponentes radicales y exponentes radicales, exponentes fraccionarios, etc. Y acá vamos a ver los exponentes enteros, pero para eso necesitamos entonces trabajar esta parte primero en medio para poder entenderle perfectamente esto. Y con eso cerramos el tema de álgebra. Estoy calculando yo aproximadamente unos 15 días a lo mucho para ver todo eso, ¿vale? Entonces, yo les voy a ir dejando tareas de acuerdo a cómo vayamos viendo los temas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, también quiero comentarles lo siguiente. En la clase pasada, si se fijaron, de este lado puse unas fórmulas. Entonces, ya les había yo dicho en la clase cuando nos conectamos que
Agarren una libretita chiquitita, una libreta chiquita de esas chiquitas de libretas para que ahí vayan apuntando todas sus fórmulas. ¿Por qué lo recomiendo? Porque cuando ustedes empiezan a trabajar y anotar las fórmulas, luego en su libreta las andan buscando y luego no las encuentran. Entonces, en esa libretita rápido se van, como va a ser exclusiva de fórmulas, pues rápido encuentran la fórmula que deben de. Lo que anoto yo acá de este lado, normalmente uso el color azul, pero puedo usar otro color, no importa. Pero normalmente las pongo de este lado y estas son las fórmulas de referencia con las que vamos a trabajar.